Bueno, el tema es momento de un par. ¿Listo? ¿A qué le conocemos aquí como momento de un par? Entonces, fíjense las siguientes situaciones. Fíjense esa cajita, fíjense que se le aplican dos fuerzas de 20 libras, ¿no? Pero fíjense las direcciones de las fuerzas. Miren que las fuerzas son paralelas, ¿cierto? Y de igual magnitud, pero de sentidos contrarios. ¿Será que al aplicar las fuerzas a esa cajita en esa manera la trasladaré? No. No, porque la suma de las fuerzas me da cero, ¿cierto? Porque llevan la misma dirección, pero son de sentidos contrarios, llevan la misma magnitud, entonces la suma de las fuerzas me da cero. Sin embargo, ¿qué efecto produzco? Rotación de la cajita. Mire cuánta rotación produzco. Entonces aquí voy a producir 20 por 6. ¿Por qué 20 por 6? Resulta que si yo me ubico acá, en este punto, ¿cierto? Y hago el sumatorio de momentos respecto a ese punto, fíjese que esta fuerza es perpendicular a este lado. Y si trazo esta línea sería el brazo de palanca porque ya es perpendicular con la fuerza. Por lo tanto, yo generaría una rotación que finalmente es la rotación de la cajita y que es en este sentido, ¿cierto? Una rotación en ese sentido. ¿Cuánto vale esa rotación, ese momento? 120 libras por pulgada. 120 libras por pulgada valdría esa rotación y sería en ese sentido la rotación. Si usted sigue la rotación, la flechita que va rotando con la mano derecha, ya recuerde, toma sus 4 dedos, deja por fuera el dedo pulgar y hace la rotación con los otros 4 dedos así, curva así los otros 4 dedos y estira su dedo pulgar, ¿cierto? Iría el dedo pulgar hacia arriba, como va M, como va el vector M. A eso se le conoce como momento de un par, porque finalmente es un par de fuerzas que solo producen rotación. Ahora, hay algo especial con el momento de un par. Fíjese lo siguiente, fíjese la otra arista aquí de la cajita. ¿Qué pasa cuando yo le aplico sobre la otra arista las cargas de 30? También genera rotación. ¿Cuánta rotación se genera? Entonces, si hago exactamente la misma operación, ¿cierto? Me ubico sobre una de las fuerzas y ahí calculo el momento con respecto a ese punto. Entonces, obviamente esa carga que pasa por encima del punto no genera momento por pasar sobre el punto. La otra fuerza, pues, es la que genera el momento. ¿Y cuánto momento genera la otra fuerza? Pues entonces trazo esa línea y fíjese que estas dos son perpendiculares. ¿Y el momento cuánto sería? Por ser perpendiculares, 30 por 4. 30 por 4 igual a 120. Entonces nuevamente produzco un momento de 120 libras por pulgada. Entonces fíjese que produzco la misma cantidad de momento. ¿Y en qué sentido iría esa rotación? Igual que la anterior. Entonces mire que la cantidad de rotación que estoy produciendo es la misma. Y con lo mismo, con un par de fuerzas paralelas de igual magnitud y sentido contrario. Ahora fíjese dónde están aplicadas. En la parte superior, ¿cierto? ¿Qué se genera ahí? Exactamente la misma situación, ¿cierto? Genero solo rotación, no genero traslación. Y la cantidad de rotación, pues si hago exactamente el mismo procedimiento, fíjese, igual voy a tener aquí 90 grados, ¿cierto? Ahí tengo los 90 grados, luego el momento será el producto de la fuerza por esa distancia, que abajo son 4 pies, entonces obtendré exactamente la misma cantidad de rotación, 120 libras por pulgada. Y en el mismo sentido, entonces estas tres cosas son equivalentes y se les conoce como momento de un par. Y se dice que el momento de un par es una rotación libre, porque fíjese que se puede generar a través de diferentes fuerzas, ¿cierto? Aplicadas en diferentes partes, pero genero el mismo efecto. Lo único que sí debo tener en cuenta es que cómo deben ser las fuerzas. Igual magnitud, igual dirección y sentido opuesto. Y que las puedo aplicar a diferentes distancias, pero que el momento equivalente, o sea, la magnitud de la fuerza por la distancia debe generarme la misma cantidad de rotación. ¿Listo? Bueno, y aquí está, entonces, estas dos fuercitas F y menos F
son las que vamos a llamar par. Y ese par de fuerzas van a generar lo que yo llamo momento de un par. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el momento de un par? Se dice que es un vector libre. ¿Cómo se va a calcular? Entonces fíjense que ahí están las dos fuerzas F y menos F, ¿cierto? Entonces yo podría calcular el momento que me generan las dos fuerzas respecto al punto O. ¿Cómo calcularía el momento respecto a O? Pues de la misma manera que lo hemos hecho, ¿cierto? El momento con respecto al origen, entonces mando un vector del punto de rotación que es O al punto de aplicación de la fuerza. Entonces fíjense que la fuerza menos F está aplicada en B, ¿cierto? Entonces mando ese vector. Y este vector, pues aquí está simbolizado, es RB. Y calculo el momento como RB cruz menos F. ¿Sí o no? Y la otra fuerza, hago exactamente lo mismo. El punto de la rotación que es O, una línea que vaya hasta el punto de aplicación de la fuerza que es A, ¿sí o no? Listo. Entonces el momento que me produce RF será RA, que es el vector que va del punto de la rotación que es O, ¿sí o no?, al punto de aplicación de la fuerza que es A, ese es RA, y haré RA cruz F. Y de ahí sacaré el resultante, ¿no? Sumando los resultados. Esa es una manera. Fíjese que esa manera sería la siguiente. Bueno, estaríamos haciendo momento igual a R cruz F, ¿cierto? Pero será RA cruz F, ¿no? Más el otro que es RB cruz menos F, ¿no? Bueno, pero fíjese que aquí yo puedo factorizar la fuerza y podría decir que esto es F cruz RA menos RB. Y si yo voy al gráfico acá, ¿qué es RA menos RB? Es este vector que vamos a marcar acá. Es este vector rojo. R, fíjese que es una operación vectorial, ¿no? R es RA menos RB. Luego este RA menos RB lo cambio por R. Y entonces el momento será igual a F cruz R. ¿Pero quién es mi R? El vector que va de dónde a dónde. Del punto de aplicación de menos F al punto de aplicación de F. Ese es el R. Bueno, y entonces aquí está, mire, momento R cruz F. ¿Listo? Esta se llama la forma vectorial de calcular el momento. Hay una forma que es la forma escalar. ¿Y la forma escalar en qué consiste? Simplemente, si yo me paro en este punto y hago sumatoria de momentos en este punto que acabé de marcar, y hago sumatoria de momentos, obviamente la fuerza F no me genera momento, ¿cierto? Porque está sobre el punto de la rotación. ¿Quién me genera momento? La fuerza menos F. Pero ¿qué tiene de especial menos F y por qué marqué ese punto? Porque si yo trazo esta línea es perpendicular a menos F, o sea, forma 90 grados con menos F. Y entonces, cuando logro encontrar esta distancia D, miren, logro encontrar la distancia D y multiplico esa distancia por menos F, pues me da el valor del momento. Bueno, y entonces lo que se va a hacer en la parte escalar para calcular el momento en forma escalar. Forma escalar es que solo me interesa el número del momento. Entonces el número del momento lo tendría como el valor de la fuerza F por el valor de la distancia D. Y en este triángulo fíjese que es teta. El ángulo que hay entre quién? Entre el vector R y la fuerza F o la fuerza menos F. Es el mismo ángulo teta. Y ese ángulo teta, o con ese ángulo teta puedo sacar D. D sería igual a ¿qué? En ese triángulo. La hipotenusa es R, ¿no? Y ese D es el que a teta. El cateto opuesto. Y recuerde que el cateto opuesto es la hipotenusa, que es R, por el seno del ángulo. O sea que el momento aquí sería F por R por seno de teta, que a la larga es D. Y si ustedes ven acá, es lo que tenemos, ¿no? El momento lo vamos a calcular en forma escalar F por D, pero D es R por seno de teta y eso va por F. Esta es la forma vectorial de calcular el momento y esta es la forma escalar de calcular el momento.
el momento par, ¿no? Y el momento par lo vamos a dibujar como un vector que tiene una característica especial. Fíjese que ahí está, es el vector verde. Ese vector voy a dibujarlo perpendicular al plano donde están las fuerzas F y menos F, formando 90 grados con ese plano. Eso es, acá mire, fíjese, este angulito debe ser de 90 grados. Ahí, el ángulo debe ser de 90 grados. Entre el vector M y el plano que contiene a F y a menos F. Pero adicionalmente le voy a dibujar una flechita que va a ser una rotación y es la manera como ese par me hace rotar a esa porción de plano. En este caso, fíjese que ese par de fuerzas me hace rotar a ese planito en la dirección curva, ¿no? En la dirección de la flecha curva. Y recuerden, aplicamos la regla de la mano derecha, ¿no? Con los 4 dedos hacemos esa rotación y con el dedo pulgar lo estiramos y obviamente nuestro dedo pulgar nos apunta hacia arriba. Y este es el vector del momento par, así se construye geométricamente.